de clasificación O, de opinión. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Para nosotros, como siempre, un placer acompañarlos. Estamos ya en Justicia en Democracia, gracias al aporte que nos brinda el Colegio de Abogados de Pichincha, nuestros invitados, como siempre, que vienen a informarnos y, sobre todo, aclarar sus dudas. Recuerde que estamos con nuestros canales a su disposición en Democracia 920 AM y en nuestro canal YouTube Democracia TV. Nuestro invitado de la jornada, el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo, experto en materia política en realidad, con quien vamos a hablar de un tema que a pocas horas de realizarse un proceso electoral de tanta significación para el Ecuador, pues nos permitirá alcanzar no solo conocimiento, sino además aclararnos un sinnúmero de dudas que usted, como yo, las podemos plantear en este espacio. 250-30-14 para que usted se comunique y nos haga conocer sus inquietudes, además de nuestras redes sociales. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un honor conversar con una persona que tiene tanto conocimiento respecto de este tema que el día de hoy vamos a abordar. Si empezamos hablando de, no sé si en esta campaña ha sido tan notoria el llamado hacia lo que significa la responsabilidad cívica de ejercer el voto. Una responsabilidad que además debería alejarse un poco de esta posibilidad del voto nulo y blanco. Más allá de que muchos ciudadanos podrían verse inconformes con cada uno de los candidatos que están terciando ahora, pero vale la pena que nosotros establezcamos qué es un voto nulo, qué es un voto blanco y por qué no deberíamos asumir un riesgo de esa naturaleza. Y lo pongo así, entre comillas, un riesgo de esa naturaleza. Bienvenido, Gabriel, buen día. Buen día, Verónica, y muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí. Yo estoy encantado de estar aquí, de poderlos saludar a los amigos que nos escuchan y nos ven a través de Democracia TV, a través de Radio Democracia y también pues a los amigos que sintonizan este programa, ¿no? Justicia en Democracia. Bueno, el Código de la Democracia no distingue entre votos válidos y no válidos, solamente establece cuáles son los votos válidos. Y los votos válidos son aquellos que declaran la voluntad del elector por alguna de las opciones que están terciando por las elecciones. Cualquier otra opción de desprecio, de rechazo o de abstención en el ejercicio electoral es un voto inválido. Un voto un nulo, voto no válido. Exacto, un voto nulo, un voto blanco es un voto no válido. Exactamente. No tiene esta categorización el código, no dice nada sobre esto, pero son votos que no son considerados válidos. Con lo cual nosotros podemos concluir, podemos inferir que son votos inválidos. Y son inválidos en el contexto de la contabilización de los votos que deciden cuál o cuáles son los escogidos para representarnos en términos políticos. Estableciendo entonces del número de votos de donde se va a sacar un porcentaje que permita obtener un ganador. Esto en concepto resultaría como nada satisfactorio para quienes deciden en su momento votar nulo o blanco, porque es también, digo, una propuesta al fin y al cabo, es una forma de observar el proceso electoral. No voto por nadie porque ni nadie me simpatiza y de alguna manera esta es una postura, pero es una postura que no es reconocida ahora mismo por el Consejo Electoral. Así es, el voto blanco es, digamos, hay la falsa idea de que, de que votar en blanco es votar por todos y eso es equivocado, es votar por ninguno y en el mismo sentido que en el voto nulo, porque el voto nulo tiene la tradición de ser considerado un voto contestatario, un voto reaccionario, un voto de protesta en contra del sistema, pues lo que hace es favorecer al sistema, porque le da más facilidades al candidato o a los candidatos con mejores posibilidades de conseguir el triunfo en las elecciones con menos votos. Claro, no es que le estás dando realmente el voto a la primera candidatura, digamos, pero en cambio amplías el porcentaje o disminuyes más bien el porcentaje de votos válidos y por lo tanto él tendría un mayor porcentaje de este número de votos. Así es. Si vamos estableciendo aquello y dentro de lo que se ha escuchado en las últimas horas y en los últimos días fundamentalmente cuando todavía era posible dar a conocer los resultados de las encuestas, muchos asumían que esta votación
podría ser el reflejo de un apoyo sin querer para muchos hacia la posición oficialista. Así es, por eso la recomendación para las personas que nos escuchan y que nos ven, que ejerzan su derecho al voto escogiendo alguna de las opciones. Yo no voy a decir cuál, pero alguna de las opciones, y no es una opción en este momento votar, anular el voto o dejar en blanco la papeleta. Porque como decíamos, esto reduce el volumen de votos que son considerados válidos, y en esa disputa el que tiene, el que encabeza las preferencias puede conseguir más con menos votos. Más o menos. La teoría, la práctica también dice que alrededor del 30%, alrededor del 30%, a veces más, a veces menos, de los votos son considerados abstentivos, nulos y blancos. Es decir, un tercio del electorado no participa activamente de la elección, con lo cual el 70% restante es el que, entre comillas, decide, vamos a decir entre comillas, porque si hacemos la comparación del 80% que se decía con el que se aprobó la Constitución del 2008, no es el 80%, no es el 80%, es menos, porque es el 80% del 70%. Claro. Por ejemplo, ya en números de votos es una cifra es muchísimo menos, claro. Por ejemplo, en las elecciones de 2013, que fueron presidenciales y legislativas, vamos a pensar solamente en las legislativas. El partido oficialista, el partido dominante, el partido de Alianza País del presidente Correa obtuvo el 52% de los votos. Por la fórmula de asignación de escaños, que podemos conversarla después, obtuvo el 74% de la representación. Pero el 52% de los votos no es la mitad más uno o la mitad más dos, vamos a ser exactos, pero no es la mitad más uno de los votos, es la mitad más uno, no del 100%, sino del 70%. Claro, con este 30% que tú explicabas. Con lo cual, estamos diciendo que realmente el correísmo no tiene el apoyo mayoritario, tiene el apoyo del 30-35% de la gente. Ahora, de este porcentaje del 30% que bien se abstuvo, que pudo no concurrir a las urnas, del porcentaje que dejó en blanco o de aquellos que anularon, claro, sin contar con aquello, ese 70% sí se puede determinar como personas que están relacionadas con el proceso electoral, a quienes les interesa que su voto sea consignado. Y de allí podríamos también señalar que el resto, es decir, ese 30%, posiblemente sin ninguna expectativa de lo que está ocurriendo, tampoco le interesaría lo que vaya a ocurrir a posterior del 19 de febrero. ¿Se puede entender, se puede leer de cierta manera esta apatía ciudadana de dar a conocer realmente su opinión política? Bueno, hay un desencanto permanente por la política, esto es cíclico, esto sucede regularmente. Hay ciclos en la política, incluyendo el ciclo que estamos actualmente superando, que es de los últimos 10 años de Revolución Ciudadana, en el que hubo menor abstención en el voto, pero la abstención recupera su lugar, el lugar que más o menos calculan las encuestas a nivel mundial, sobre todo en países como el nuestro, donde el voto es obligatorio, en alrededor del 30%, y esto se expresa y esto se explica porque los actores de la política no están encarnando, no están representando los auténticos intereses de la sociedad. Que haya elecciones regularmente no significa que la pluralidad de la sociedad esté expresándose correctamente a través de sus órganos representativos, y eso provoca en una parte de la sociedad, en una parte de la ciudadanía, cierto desencanto y cierto desinterés por participar, al menos electoralmente, en la política. Y de allí que muchas personas consideran que esta posibilidad de variar de la obligatoriedad del voto a la posibilidad facultativa de ejercer este derecho sería una de las opciones más claras como para que realmente transparentemos el proceso democrático. Es una propuesta interesante esto de convertir al voto en facultativo, pero el 70% de las personas que asiste, del 100 que decíamos, pues se reduciría tal vez a la mitad, con lo cual los niveles de legitimidad bajarían importantemente. Esto se puede debatir, porque el 70%, es decir, el 7 de cada 10 de los que estábamos diciendo, que son los que eligen los representantes, pues es una muestra representativa, es la población, digamos, las 2/3 partes de la población las que eligen por todos. Hacemos esto de llamar a la sensibilización, a la sensibilidad, de la gente, porque en esos votos nulos, blancos y abstentivos está precisamente
la llave que puede desbloquear la próxima competencia. Está claro que hay pocos competidores, al menos por la presidencia de la República, que están separados con un margen de distancia muy pequeña, y también hay que considerar que el que tiene mayores posibilidades pues está permanentemente cayendo, está deteriorándose y está pues produciéndose un escenario en el que hay 3 o 4 aspirantes que están siguiéndose muy de cerca dentro de lo que se considera estadísticamente como el error estadístico, y por eso es que podemos pasar por una situación de confusión y de ambigüedad que solamente se puede solucionar, solamente se puede resolver si la gente participa activamente y conscientemente ejercitando su voto. Y con un voto válido dentro de lo que tú mismo nos explicábamos. Podemos colegir que habrán entonces candidatos a quienes les interese cómo se está dando las reglas y cómo se está jugando respecto también de este voto nulo y blanco. Sí, es cierto, porque si son solamente 4 candidatos este pelotón de avanzada, de este pelotón de avanzada, vamos a decir, sí, que tienen mejores posibilidades, y vamos a decir que solamente 2 se ubican a la izquierda del espectro de la política y los 2 restantes a la derecha del espectro de la política, pues está claro que más o menos las posibilidades están, más o menos las cartas están echadas sobre la mesa, y sabemos que los candidatos que se disputan dentro del mismo espectro de la política tendrían diferente escenario que si se disputaran uno de cada lado del espectro de la política. Por eso es tan importante también hacer pues nuestros cálculos al momento de preferir por qué candidato vamos a votar. Pero han sido un poco los candidatos que han hecho un esfuerzo por llamar a que los ciudadanos elijan, más allá de sus propias candidaturas o no, a que elijan. Más bien han sido desde los sectores del análisis, desde precisamente de quienes ejercen esta tarea, quienes hacen un llamado precisamente a la concientización. Posiblemente a los candidatos no les interesa demasiado el tema. Bueno, yo he visto que hay algunos candidatos, por ejemplo, yo diría que a Lenín Moreno le convendría participar con algunos candidatos más que con otros, sobre todo por los resultados que reflejan las encuestas. Por ejemplo, hay una encuesta, una de Market, que asegura que el nivel de resistencia por Paco Moncayo es menor en comparación con los otros candidatos. Entonces aquí se abre la duda de si Paco Moncayo puede terciar con más contundencia una segunda vuelta electoral que los otros 2 candidatos con mejores opciones, que son Cynthia Viteri y Guillermo Lasso. Hay que ver cuál es el nivel de resistencia entre ambos. Ambos tienen ciertas dificultades estéticas dentro de una campaña que dificultan conseguir conectar con un electorado masivo. Por ejemplo, Guillermo Lasso es pues un candidato cuya trayectoria profesional viene de la banca y permanentemente se lo está relacionando con el feriado bancario, yo diría de forma hasta tramposa. Pero hemos puesto estigmas a todos, ¿no? Así es. Hay un estigma también para Cynthia Viteri, que también considero que es un estigma tramposo, porque no aborda las cualidades o los propios defectos o los defectos propios de la candidata. Lo mismo puedo decir de Guillermo Lasso, pero esto no ha sucedido con Paco Moncayo. Veo que a Paco Moncayo es más difícil atacarlo porque es una persona que ha cosechado menos adversarios en este camino político. Yo no quiero decir que él es mi favorito. Estoy haciendo un análisis del escenario y estoy pensando que, por ejemplo, tal vez en este punto de la campaña al equipo de estrategas de Moreno les conviene estimular el interés por el voto blanco o el voto nulo, porque con eso podría conseguir pasar a la segunda vuelta electoral con la cantidad de votos que se consideran votos partidarios o votos duros que tiene en comparación con el crecimiento de otros candidatos. Claro. A él le conviene que la opción por el nulo, el blanco, la abstención crezca y que no crezcan pues los otros candidatos. Porque posiblemente ya en la definición las cosas podrían variar y es obvio que ahora mismo estamos nosotros pendientes de lo que va a ocurrir. Son tan solo horas para que concluya y entremos ya en un silencio electoral y obviamente también para que nos encontremos el 19 de febrero en las urnas. Pero algo que sí preocupa y mucho es un tema que cuando nosotros estamos estableciendo ya las reglas de cómo se ha dado el proceso y cómo viene dándose sobre todo en tan poco tiempo, ¿tú crees que
los candidatos han tenido oportunidad de dar a conocer realmente sus aptitudes. Y lo pongo en este plano ya cuando estamos a punto de finalizar la campaña, porque sí hay un 30% de personas que aún no optan por nadie, que aún no deciden por nadie. En horas se podría revertir aquello, ¿tendrán la capacidad como para poder con algo llegar al corazón de ese electorado? No, no es tanto. Yo diría que es un poco menos a este punto de la recta final. Yo diría que estaríamos en un 12 o en un 15%, lo digo intuitivamente, pero ese 15% se decide el día anterior. Hay muchísimos de ese porcentaje que se deciden en lo que se llama el cuarto oscuro, este espacio que en Ecuador es un pupitre de colegio, de escuela, que está cercado por un biombo de cartón. No, en ese que se le denomina el cuarto oscuro, según la teoría de las elecciones, pues en ese momento hay mucha gente que se decide, porque no tiene una opción o tiene varias y no está decidido por cuál. Lo que yo he venido sosteniendo es que el voto indeciso ha ido reduciéndose, y en la misma intensidad que se reduce el voto indeciso da la sensación de que también se reduce el voto de Moreno. Pero la relación yo diría que es espuria, porque el voto de Moreno no es que se ha reducido, es que se reduce cada vez más la cantidad de gente que ya está decidida, pero que ya se ha decidido por cualquiera de los otros candidatos menos por Moreno. Okay. Por eso es que da la sensación de que está cayendo la candidatura de Moreno, y en comparación con las otras también están creciendo. Claro, y habrá que ver también esta posibilidad de voto duro del que tú hablabas, que podrá mantenerse si es que el resultado del domingo permite la segunda vuelta. Una posibilidad que ha sido manejada en los últimos días como más que certera. El propio presidente de la República habría asegurado en su momento que podrían enfrentarse, lo decía esta víspera, precisamente este martes, cuando hacía alusión a la posibilidad de una segunda vuelta. Pero de ello y más estaremos hablando al regresar, además porque nos interesa conocer y para que usted entienda cómo se da este proceso de asignación de escaños. Dos métodos que estarán presentes en las próximas elecciones. Algunos, al menos, lo califican de realmente injusto, pero para explicarlo, nos vamos a la pausa. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Inicio del espacio publicitario. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral, opción sí, CNE, Consulta Popular 2017. Soy Pablo Dávalos, economista y académico. Voy a trabajar para la reactivación económica. Legislaremos para que los créditos educativos se conviertan en becas. Vamos a cambiar el país. Cuando un sueño se viste de arcoíris, nadie lo puede derrotar. Pablo Dávalos, asambleísta por Pichincha, Distrito Norte. Vota todo 18. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Héctor Muñoz, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral, opción sí, CNE, Consulta Popular 2017. Soy José Luis Jaramillo, candidato a la Asamblea por la provincia de Pichincha, Distrito 4. Mi misión será fiscalizar, reformar y crear leyes en beneficio de los ecuatorianos. Junto a la gente construiremos las propuestas para llevarlas a la Asamblea. Por asambleístas provinciales, vota todo en Vota blanco. todo 10. Dalo y Ramiro, presidente. El man en la pinta. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017.
Soy el teniente coronel Mario Segovia, asambleísta por Pichincha, circunscripción Centro Norte. Legislaré por la seguridad ciudadana y la reinstitucionalización de la fuerza pública, sin miedo de ir tras los corruptos. Mario Segovia, asambleísta Pichincha, circunscripción Centro Norte. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Sentimos indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral. Parlamentarios andinos. CNE. Elecciones Generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral. Opción sí. CNE. Consulta Popular 2017. La extensión de la ecovía está lista. Ahora en el sur la disfrutamos hasta Guamaní. 180.000 nuevos usuarios. 4 kilómetros de carril exclusivo. 5 estaciones para vía articulados. Y el nuevo terminal Ecovía Sur. Moderno, seguro y lleno de comodidades. Para servir mejor a todo el sur de la ciudad. Nueva extensión Ecovía al Sur. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito. Autorización 4021. CNE. Elecciones Generales 2017. Soy Pablo Dávalos, economista y académico. Voy a trabajar para la reactivación económica. Legislaremos para que los créditos educativos se conviertan en becas. Vamos a cambiar el país. Cuando un sueño se viste de arcoíris, nadie lo puede derrotar. Pablo Dávalos, asambleísta por Pichincha, Distrito Norte. Vota todo 18. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Soy el teniente coronel Mario Segovia, asambleísta por Pichincha, circunscripción Centro Norte. Legislaré por la seguridad ciudadana y la reinstitucionalización de la fuerza pública, sin miedo de ir tras los corruptos. Mario Segovia, asambleísta Pichincha, circunscripción Centro Norte. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral. Opción sí. CNE. Consulta Popular 2017. Soy Pablo Dávalos, economista y académico. Voy a trabajar para la reactivación económica. Legislaremos para que los créditos educativos se conviertan en becas. Vamos a cambiar el país. Cuando un sueño se viste de arcoíris, nadie lo puede derrotar. Pablo Dávalos, asambleísta por Pichincha, Distrito Norte. Vota todo 18. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas, mejor avanza. Publicidad electoral. Opción sí. CNE. Consulta Popular 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Que llegó por el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 2123. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio.
Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas. Mejor avanza. Publicidad electoral. Opción sí. CNE. Consulta Popular 2017. Ante la posible erupción del Cotopaxi, el abastecimiento de agua potable para Quito ahora está garantizada. Quito está preparada con una de sus obras más responsables. Entregamos los 3 pasos elevados de tubería sobre los ríos San Pedro, Pilca y Santa Clara, que evitarán que los tahares de una posible erupción del Cotopaxi deje sin agua al menos por un año al 80% de la ciudad. Quito está preparada, el agua garantizada y los quiteños tranquilos. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito. Autorización 4020. CNE. Elecciones generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas. Mejor avanza. Publicidad electoral. Opción sí. CNE. Consulta Popular 2017. Soy Pablo Dávalos, economista y académico. Voy a trabajar para la reactivación económica. Legislaremos para que los créditos educativos se conviertan en becas. Vamos a cambiar el país. Cuando un sueño se viste de arcoíris, nadie lo puede derrotar. Pablo Dávalos, asambleísta por Pichincha, Distrito Norte. Vota todo 18. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones generales 2017. Yo no tengo cuenta en un paraíso fiscal. Yo no tengo una cuenta en el exterior. Hola, soy Ramiro González. Yo, igual que muchos ecuatorianos, tenemos la plata aquí, porque confiamos en el Ecuador. Por eso no vamos a permitir que un aspirante a la presidencia de la República tenga la plata en paraísos fiscales ni en Bélgica. Asamblea Independiente, ya. No te detengas. Mejor avanza. Publicidad electoral. Opción sí. CNE. Consulta Popular 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino. Continuamos en este espacio y gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos hablando de lo que ocurrirá este 19 de febrero, aclarando las dudas respecto no solamente del voto nulo y blanco, lo habíamos establecido con nuestro invitado. Ahora mismo vamos a hablar con Gabriel Hidalgo para que nos explique esto de la asignación de escaños. Y decía, muchos de los ciudadanos tenemos un montón de incertidumbres respecto de aquello. En medio de esta pausa, Gabriel me explicaba que esta posibilidad de asignación de escaños, sobre todo lo que conocemos como método de Hon, no es nada nuevo. Para muchos, esto fue una novedad en las elecciones anteriores y ahora vemos que es un proceso que se ha venido llevando a cabo en distintas ciudades, en distintos países, pero desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Qué es lo que debemos entender sobre todo por aquello? Y explicando, para ello sí te voy a pedir un favor especial, ¿cuáles son los métodos de asignación de escaño con los que vamos a participar en este proceso electoral? Por ejemplo, iniciemos, Gabriel, explicando cómo se asigna escaño, o más bien, no escaño, sino este resultado del proceso electoral en lo que tiene que ver con los presidenciales. Ya, primero hay que distinguir entre los sistemas mayoritarios y los sistemas proporcionales. Esta distinción se la hace principalmente para los sistemas parlamentarios, no como el nuestro presidencialista. Los sistemas parlamentarios eligen a un grupo de partidos que componen una asamblea, un congreso, una legislatura, y en esa legislatura del grupo de diputados se elige a un presidente del gobierno que sale de los elegidos, ¿no? Y que recibe la confianza de un bloque o una coalición de partidos. Bien, como se eligió de esa forma, entonces se eligieron, digamos, se constituyeron de esa forma para poder establecer un gobierno y para poder expedir las leyes, entonces se tiene que distinguir entre los sistemas mayoritarios y los sistemas proporcionales. Los sistemas mayoritarios permiten
la mayor cantidad de partidos que sean representativos. Es decir, los que consiguen mayor número de votos se llevan absolutamente toda la representación, pero excluyen a las minorías. Y los sistemas proporcionales incluyen a las minorías con una fórmula que asigna en función de los cocientes. Y aparece la fórmula de Hont, que es creada por un jurista y economista belga en 1878. Esto no es reciente, esto ya lleva algún tiempo. Pero en nuestro sistema, que es un sistema presidencialista, podemos aplicar fórmulas de asignación de escaños que son muchísimas. Fórmulas más mayoritarias, fórmulas más proporcionales, es decir, fórmulas que privilegian la representación y la gobernabilidad por encima de la participación y de la representación de las minorías, que son las proporcionales. Pero estos son solamente para las elecciones para cargos pluripersonales. Es decir, estas elecciones en las que ganan, digamos que se elige de una papeleta de varios aspirantes, y de esos varios aspirantes, algunos de ellos pueden conseguir ganar las elecciones y distribuir los escaños. No hay distribución de escaños para cargos unipersonales, claro, como es el cargo de presidente de la República. El voto mayoritario será el que mande. Exactamente, porque es el juego de suma cero, ¿no? El que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. ¿Y lo mismo va a ocurrir con los asambleístas nacionales? ¿Es la misma posibilidad? No, los asambleístas nacionales utilizan una fórmula que es la fórmula de Webster, que es una fórmula parecida a la de Hont, pero es más representativa, es decir, privilegia un poco menos a las minorías. Y hay una fórmula que es más proporcional, que es una fórmula, que es la fórmula de Saint-Laguet. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es en francés, Saint-Laguet. Y la fórmula intermedia es la fórmula de Hont. Entonces tenemos Webster, de Hont y Saint-Laguet. Y en el centro una fórmula proporcional, que es una fórmula que ya está vigente, conversábamos en el corte, al menos desde la Constitución de 1998. Antes habrá habido alguna fórmula de asignación de escaños con la Constitución del 78 y en las elecciones del retorno y con las elecciones del retorno a la democracia. Habrá habido alguna fórmula de asignación de escaños, pero esta fórmula es muy antigua. Esta fórmula no es reciente, y yo considero que empieza a considerarse como importante porque a partir de la distritalización, es decir, a partir de la división de circunscripciones territoriales con propósitos electorales de los principales centros urbanos del país. Claro, dependiendo del número de votantes. Es decir, Pichincha, Guayas, Manabí, que entre todas tenían un número importante de representantes en la asamblea, pero por ejemplo, solamente de Pichincha eran 16 representantes, de Manabí eran 9 y de Guayas eran 18. Con lo cual, el elector, al asistir a la urna y recibir la sábana, porque era gigantesca, ¿no? Era gigantesca, de candidatos y de partidos, no gigantesca. Entonces uno se perdía entre todas las caritas sin nombres y tendía a votar en plancha. Que era lo más fácil. Pero cuando se produce la distritalización, los 16, los 14, los 18, los 9, se dividen. Y como se dividen, ya hay como ver nombres, ya hay como ver caras, y entonces es importante distinguir entre el voto en plancha y el voto individual. Las personas tienen más sensibilidad ya no por votar en plancha, sino por escoger los candidatos. Por eso es que se hace tan importante entender la fórmula de asignación de escaños. Y creo que vamos a partir precisamente de aquello, porque muchos de ustedes mantendrán las dudas respecto de si van a hacer lo correcto en el momento de repartir, por ejemplo, su voto. Porque bien lo decías tú, cuando nosotros estamos estableciendo esta ausencia de conexión o de empatía con el candidato en procesos anteriores, más allá de que también tenían una representación de las minorías que era muy válida, habíamos visto partidos con muy poco electorado a favor que tenían representación en el entonces Congreso Nacional. Pero cuando establecemos ahora lo que va a ocurrir el domingo, y vamos a hablar fundamentalmente a quienes van a votar en estos distritos, en estas circunscripciones, en donde vemos, por ejemplo, que tenemos que elegir de estos candidatos, 4 posiblemente, 5 posiblemente, habrán muchos con los que generamos empatías. Quizás uno de los más difíciles, dicen muchos de los electores, la del Centro Norte, ¿no es cierto? En donde hay caras conocidas, caras que han estado vinculadas a la política, y hablo precisamente de Quito, y muchos dicen, yo sí quisiera apoyar a uno, apoyar a otro, apoyar a otro. ¿Cuánto bien le hace la democracia aquello? A ver, es un método proporcional que en sí mismo no es ni malo ni bueno.
La finalidad del método proporcional es conseguir que las minorías tengan un espacio de representación, pero es una fórmula matemática y como fórmula matemática tiene algunas dificultades que son muy importantes al momento de asignar los escaños. Es decir, en la distribución de los cocientes según la misma fórmula y según los contradictores de la fórmula, porque hay contradictores que además no son contradictores que vienen de las ciencias sociales, que son contradictores que vienen de la estadística y de los matemáticos, por supuesto. Dicen que en la distribución en función de los cocientes, es decir, el número que va después de la coma, porque cuando se hace la división entre escaños, que ya vamos a hacer un ejercicio para podernos entender, ¿cómo no? Cuando se distribuye el número que va después de la coma, se asignan votos de un electorado a otro, de un candidato a otro. Es decir, yo pude haber votado por la opción A, pero como mi opción no es la más representativa, esos votos van para la que tiene mayor posibilidad de representación y yo entonces, en términos numéricos y matemáticos, no voté por ese partido, voté por el otro. Y ahí hay una contradicción en términos de concepto electoral, de concepto de filosofía electoral. Por eso yo te decía, cuán democrático resulta aquello en donde posiblemente muchos dirán, después de escuchar tu explicación, no están respetando mi decisión. Así es. Entonces, ¿cómo entender qué debo hacer cuando veo 3, 4 caritas conocidas que además me generan también una empatía política, una empatía democrática, ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer con mi voto? Por eso es lo que yo reclamo un poco este nivel de explicación que deberían darnos para quienes vamos a votar en una circunscripción. ¿Qué deberíamos hacer para beneficiar realmente a uno u otro candidato? Bueno, yo en ese sentido, y esto lo voy a decir en términos muy personales, yo espero que nuestros amigos que nos escuchan y nos ven no se tomen esto muy a pies juntillas. Esto lo voy a decir en términos muy personales, pero yo tengo una interpretación un poco más institucionalista de esto. O sea, yo preferiría votar en plancha porque eso entrega un voto íntegro a ese partido. Es decir, son 4 votos íntegros. Pero y esta es una de las dificultades de la fórmula, cuando uno vota dividiendo los votos, está entregándole, por ejemplo, si estamos en una circunscripción de 5 candidatos, estamos entregándole 1/5 a cada candidato. 1/5. No es un voto íntegro. Si estamos dividiendo el voto. Si estamos votando en plancha, estamos dando un voto íntegro, es decir, 5/5, utilizando las fracciones que nos enseñaron en el colegio. Grado, en quinto grado, sí. 5/5 que equivale a 1, diciendo que son 5 los escaños a distribuir, estamos entregando 5/5 a cada uno. Esa es la fuerza de la fórmula electoral, que también castiga los votos individuales. Ahora, si hablamos de estos quintos, ¿no es cierto? Y podríamos establecer que 5 ciudadanos que votemos con 1/5 por cada uno de estos candidatos, se le está al fin, cuando estemos 5 reunidos, dándole la posibilidad de un voto válido. Exactamente. Lo que dificulta mucho en el manejo ya de lo que tenga que ver con la contabilidad de estos votos, Javier. Sí, claro que sí, pero la contabilidad no digamos, la asignación de los escaños no se hace en las juntas receptoras del voto. Y no me acuerdo cómo se llaman las juntas intermedias, ahora tienen otro nombre. No estoy al tanto, pero entiendo hacia dónde vas. Bueno, no hacen la distribución ahí, se hace la distribución la hace el Consejo Nacional Electoral y los consejos distritales. Y repito, es una fórmula matemática. Yo puedo hacer ahora un ejercicio para poder entender los principios, para que nos podamos entender. Nuestros amigos que nos ven van a ver el gráfico que les voy a ofrecer y voy a intentar ser lo más claro posible para los amigos que nos escuchan. Adelante, para entender los principios. Entonces vamos a hacer Si me van a ayudar con la cámara, yo agradezco mucho a mis compañeros. Muy bien. Verás, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿en cuántos distritos se divide la provincia de Pichincha? Estamos hablando de 4 circunscripciones, 3 circunscripciones. Muy bien, son 3 circunscripciones. ¿Cuántos votantes más o menos hay en Pichincha? No tengo idea. Ya, habrán unos, vamos a decir, unos 350,000. Bueno, para hacer un número. Entonces, diciendo que son 350,000 por cada circunscripción, vamos a decir que son casi 1 millón de electores solamente en Quito que votan. Perfecto. Entonces, siendo 350,000 electores, vamos a asignar los escaños en un distrito. Vamos a inventarnos el distrito X. Muy bien. Entonces, el distrito X distribuye, el distrito X asigna 5 escaños. Entonces hay partidos
el partido A, el partido B, el partido C, el partido D, el partido E. Hay más partidos, por supuesto, pero entre estos 5 vamos a hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, 1 escaño, 2 escaños, 3 escaños, 4 escaños y me faltó hoja. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Porque vamos a tener que hacer unos numeritos. A ver, vamos a intentar hacerlo. Una calculadora normal, entiendo yo. Sí, una normal. No necesitamos de esas calculadoras que se utilizaban en el colegio llenas de numeritos. No, ya para esas épocas ya mira, a estas alturas de la vida volver al tema. No, a ver. Muy bien, entonces, decimos que hay 350,000. 350,000 electores. Muy bien. El truco de la fórmula es el siguiente. En el primer... vamos a simular. El partido A obtuvo 150,000 votos, el partido B obtuvo 80,000 votos, el partido C 75,000 votos, el partido D 55,000 votos y el partido E 25,000 votos. Perfecto. Entonces, hay que dividir, y este es uno de los principios de la fórmula de asignación de escaños, por el número de escaños a distribuir. Es decir, 150 para 1, 150. 150 para 2, 75. 150 para 3, 50. 150 para 4. ¿Sería 25? ¿150 para 4? Sí. Ahora. Esto, 37.5. 37.5, ya nos apareció el primer divisor. 150 para 5, 30, ¿no es cierto? Bien, 80 para 1 es 80. 80 para 2 es 40, 80 para 3 es... Ahí es cuando viene en cambio esto de los cocientes. Exactamente. Te doy. Es 26.60 o 26.6. 26.6, 80 para 4 es 20, 80 para 5 es... A 16. 16. 75 para 1 es 75, 75 para 2 es... ¿A 30 y cuánto? 75 para 2 es... A 37.5. 37.5, 75 para 3. Pues ¿sería 25? 25, 75 para 4. Es a 18.75. 18.75. Y para 5 a 15. 15. 55 para 1 es 55. 55 para 2 es... A 27.5. 27.5. 55 para 3 sería 18.3. 18.3 para 4. Te da 13.75. 13.75. Y a 11, 5 ¿no? a 11. Vamos a quedarnos aquí. Ok. Vamos a quedarnos aquí. Muy bien. Hay más partidos, hay más votos que distribuir y toda la historia. Perfecto. Pero ya tenemos distribuido, ya tenemos asignados los primeros valores. Entonces, empezamos a ver cuáles son los que consiguen mayor votación. El primero del más votado lo tiene fijo, porque consiguió la mayor votación. ¿Ya? ¿No es cierto? Estamos distribuyendo 5, no nos olvidemos. El primero ya está asignado. Es del partido más votado. El segundo es 75. Muy bien. Sería 80. 80. Tenemos el segundo asignado. Y aparece el primer problema. El siguiente es, ¿el tercero de acá o el segundo de acá? Oye, qué complicado. ¿Y ahí? Es muy complicado. Este ejercicio que nosotros estamos haciendo es con números, enteros. Habrá un voto que podría hacer la diferencia. Que puede ser la coma. Aquí nos aparece un coma 3 y tenemos. Perfecto. Entonces tendríamos el tercero y el siguiente es este, el cuarto, y el siguiente, el quinto, está aquí. Claro. Entonces el partido A lleva los 2 escaños, el B, el C y el D, un escaño. Qué complicado. Y tenemos la fórmula asignada. Claro. A este partido le ha ido mucho mejor, más allá de que estos pudieron haber alcanzado una representación también muy significativa. Así es, exactamente. Entonces, la conclusión de la fórmula es que en una circunscripción de entre 3 y 6 asambleístas, yo diría entre 4 y 6 escaños a distribuir. Los primeros escaños se distribuyen en función del voto en plancha, y los últimos escaños, el último, o los 2 últimos se distribuyen en un ponderado que tiene buena votación en plancha, pero principalmente buena votación individual.
Por eso mismo, y ya una vez hecho este ejercicio que nos parece muy interesante, que usted lo pueda además también estudiar, y lo vamos a colgar ahora mismo a través de nuestro canal YouTube para que puedan retomar la información, pero adicionalmente a aquello, es muy importante entonces que para que no exista estas divisiones, nuestros votos sean contados de manera íntegra, porque con un voto fraccionado esto se complicará aún más. Este procedimiento se complicará aún más y no le estaremos dando el verdadero nivel de representación que queremos para este candidato. La recomendación será entonces analizar bien lo que vamos a hacer este 19 de febrero con estos votos que les vamos a dar para presidente de la República, que ya sabemos que tendrá una repartición, mayor cantidad de personas que voten por él, mayoritariamente ese será el presidente de los ecuatorianos o al menos pasará a segunda vuelta. En el caso de los asambleístas nacionales, cosa muy similar. ¿Sí? Así es. La recomendación, que no solamente la he hecho yo, que la han hecho muchas personas comprometidas con la democracia y con las próximas elecciones, es que la gente se sensibilice por participar, que participen, que voten los que se abstienen constantemente de votar, que voten los que votan nulo en contra del sistema, no lo favorezcan, voten por algún candidato. Los que aún no han decidido, porque tienen algunas opciones, elijan el mejor de estas opciones, lo que se llama el voto útil, no el segundo mejor. Yo tengo un candidato, sé que no tiene posibilidades de ganar, prefiero dar el voto a mi segunda opción, el que sé que puede ganar, que es lo que se llama voto útil. Esta recomendación tanto para la elección de presidenciables como de asambleístas. Y mi recomendación para la elección de asambleístas es que no fragmenten el voto, que entreguen el voto, que entreguen un voto íntegro, y que el voto íntegro sea por cualquiera de sus opciones, porque esto facilita que se representen mejor las demandas que se encuentren capitalizadas en un partido político y no en un grupo de personas. Yo le invito a la gente a que escoja en función de eso. He visto campañas que son decepcionantes, que hablan de candidatos que no tienen estudios, que no tienen ninguna trayectoria social, ni de gestión política, ninguna experiencia de ninguna naturaleza, y que quieren participar en la política porque escuchan cotidianamente lo que la gente les dice en las calles, y esto es absolutamente descabellado. La política es para gente no necesariamente que tiene titulaciones universitarias, sino que tiene cierta vocación y cierta sensibilidad por el ejercicio cívico de colaborar con la sociedad, y esto no se lo entiende si no es desde la perspectiva de un partido que pueda organizar una agenda de propuestas, un programa que pueda conectar con un público, y ese público tiene que favorecer a esa lista de candidatos. Por eso es que yo por eso propongo que la gente prefiera a la lista de candidatos más que dividir el voto, que lo que hace es fragmentar las posibilidades y, por supuesto, darle más posibilidades al partido hegemónico de que siga en el poder, y que conservando el poder continúe pues la racha de atropellos y de autoritarismo. La única forma de poder compensar a los partidos y que se puedan controlar entre sí, que se puedan compensar y que puedan cooperar, es evitando tener una asamblea fragmentada, llena de personas, y tener varios partidos fuertes, sólidos, que representen los intereses de la sociedad. Vamos a trabajar por la democracia, y a usted le corresponde tomar su decisión. Y la decisión claramente está establecida en el continuar con lo que hemos venido viviendo en estos últimos 10 años, o tomar una opción distinta. A quién le vaya a dar su voto, ya ojalá y sea el proceso de su propia reflexión. Al doctor Gabriel Hidalgo, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes también. Al Colegio de Abogados de Pichincha, como siempre, los esperamos el próximo miércoles. Justicia.